Venga, vamos allá. Hago castellano. Que bueno, ya es el idioma por el que nos comunicamos, así que... vale, entonces, importante. Vale. A ver. Lo primero de todo es... vamos a centrarnos en el problema, ¿vale? O sea, ¿cuál es el fin? O mejor dicho, yo aquí pongo un polinomio de Taylor, pero en realidad debería referirme como el teorema de Taylor, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que yo parto de una función, sea la que sea, ¿vale? Y entonces, imaginad, por ejemplo, yo tengo una función, o sea, qué sé yo, pongamos, por ejemplo, esta función aquí, ¿vale? La función f de x. Entonces, yo, por ejemplo, pongamos que en un cierto punto, pongamos en el punto A, ¿vale? Yo quiero, bueno, yo, dicho de otra forma, yo obtengo lo que llamaríamos su imagen. Cojo la función, la evalúo en un punto y este punto me da un valor, ¿vale? Vale, entonces, lo que a mí la pregunta que me hago yo ahora es la siguiente, ¿vale? ¿Y si yo quisiera obtener, por ejemplo, un punto diferente, por ejemplo, pongamos x, ¿vale? Entonces, ahora claro, uno puede decir, bueno, pues puedes coger la función y vuelves a calcular la imagen para este punto, ¿no? Pero yo me planteo otra pregunta. Digo, vale, en lugar de hacer esto, os supongamos que esta función es complicada, mejor dicho, es como bastante compleja, y en lugar de calcular la imagen a través de esta función, yo me pregunto, ¿existe una función que no sea f de x, que se adapte o se aproxime a esta función alrededor del punto A, de tal forma que me pueda dar un valor aproximado del siguiente elemento? Es decir, la pregunta que yo me hago es, oye, en este punto de aquí, y digo, me voy a inventar una función que, para empezar, cogeré la función más básica, que es una función lineal. Y entonces la pregunta que me hago es, vale, esta función que yo me acabo de inventar, a lo mejor no se ve, pero la idea es que pasa tangentemente por el punto A, ¿vale? Entonces vamos a llamarle P sub 1, ¿vale? Vamos a poner P sub 1. Esto es una función que yo me acabo, digamos, de inventar, en el que cumple la siguiente condición. La primera condición que cumple es que el polinomio o esta función en A va a coincidir a f. Es decir, esta función que me estoy inventando pasa por el mismo punto que pasa mi función en el punto A, ¿vale? Pero una de las cosas que me doy cuenta es que si yo me separo del punto A, sea o a la derecha o a la izquierda, lo que observaré directamente es que aquí hay una diferencia, ¿vale? Es decir, entre este valor y este valor de aquí, o sea, esta altura de aquí que sería, podemos llamarlo P de X, ¿sí? O sea, esto de aquí sería... Y esto de aquí sería, pues, f de x, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo comparo, aquí os pongo x, pero podría poner, por ejemplo, si queremos, pues, qué sé yo, x sub 1, así, en general, cuando hablamos de x, hablamos de todo el eje real, pero yo me estoy refiriendo a un punto en concreto, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que el polinomio en el punto x sub 1, vamos a decir que ya no es exactamente igual a la función de x sub 1, ¿vale? Pero cumple de momento, es decir, pasa por el mismo punto A, pero me da un valor distinto al valor que me daría la función real, por así decirlo, ¿vale? Y entonces me empiezo a plantear y digo, oye, vale, pues, y en lugar de coger
Y si en lugar de coger una recta, por ejemplo, pues cojo una función que sea, yo qué sé, pues que se curve un poco más de tal forma que esta diferencia, ¿no?, la haga yo cada vez más pequeña, ¿no? Entonces me puedo inventar, por ejemplo, una función que pase por el punto A, pero en este caso a esto puedo llamar el polinomio P sub 2. ¿Veis la idea? Entonces, lo que mi idea fundamental es decir, de todas las funciones que me voy inventando, estas funciones lo que irán haciendo se irán curvando de tal forma que cada vez la idea es que esta diferencia, lo que llamaríamos aquí, vamos a poner la diferencia entre f de x y p de x, ¿vale? Esto es lo que nosotros vamos a llamar cuota de error. Es decir, mi idea es que la función que yo me voy a inventar haga que esta diferencia sea cada vez más pequeña. Esta es la idea fundamental, ¿no? Entonces, ¿por qué puede ser importante esto? Pues decir, bueno, pues, entre otras cosas, por ejemplo, yo voy a intentar que con esta función voy a poder calcular un punto cercano, es decir, cercano al punto al cual yo estoy describiendo esta función, que me permita predecir la imagen de una forma aproximada de mi función real. Entonces diréis, ¿y esto por qué es importante? Bueno, por ejemplo, cuando en la naturaleza queremos estudiar la dinámica de los gases, ¿vale? Hay hay dos modelos, ¿vale? Está el modelo del gas real y está el modelo del gas ideal. El gas ideal, por así decirlo, ese modelo, sería, digamos, por así decirlo, una situación parecida a la que estamos estudiando ahora. Si el comportamiento, por ejemplo, si el comportamiento de un gas tuviera el comportamiento de la función f de x, fuera el real, el comportamiento del gas ideal podría ser, por ejemplo, descrito por la primera función que yo me acabo de sacar de la manga. Es decir, ¿es este comportamiento describe a la perfección el gas? No, pero si el error es suficientemente pequeño, pues esto tiene varias ventajas. La primera es que manejar esta función puede ser mucho más fácil que manejar esta función de aquí. Y por lo tanto a mí me puede interesar buscar una función, ¿me explico?, que sea de alguna forma aproximar a esta función real. Entonces esta es la idea del problema principal, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo será decir, vale, nuestro objetivo será cambiar la función que yo quiero estudiar por, ahora lo veremos, un polinomio de un cierto grado, ya lo veremos, más lo que nosotros llamamos un residuo. Esto lo llamamos residuo, claro, esto lo matizaré, y esto lo llamamos polinomio de Taylor. Lo veremos, de grado n. Entonces la idea es que este polinomio más este residuo, que también será una función, esto me describe a la perfección esta función de aquí. ¿Vale? Vale, pues esta es la idea central, ¿vale? Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer ahora es, a través de un teorema, digamos, bueno, pues este polinomio, ¿cómo lo voy a construir? O exactamente de qué va a depender. Esto por una parte, y una vez tengamos este polinomio, fijaremos otro teorema para definir lo que sería el residuo, ¿vale? Pero antes de esto, vamos a hablar del primer polinomio de grado 1, más importante, que es la ecuación de la recta tangente, que realmente es justo el ejemplo que os acabo de poner aquí ahora, ¿vale? Pero captáis un poco la idea, digamos, del problema, es decir, yo parto de una función y quiero obtener una función aproximada, y a partir de esta función yo puedo, por ejemplo, intentar evaluar esa función aproximada en puntos cercanos a donde yo lo estoy construyendo, ¿vale? Vale, ¿preguntas de momento hasta ahora? ¿No? Vale, Carlos está grabando, ¿verdad? Está grabando porque con este vídeo vamos a hacer historia. Sí. Perfecto. Vale, entonces vamos a ponerle un poquito de formalismo
Vamos a poner aquí, por ejemplo, mira, de hecho, empezaremos definiendo el polinomio de Taylor, el teorema de Taylor. Y ya veremos que primero tenemos para grado n igual a 1 y veremos qué es lo que llamamos la ecuación de la recta tangente, ¿vale? Entonces, sería n, un número n natural, ¿vale? Vamos a poner aquí esto que pertenece a los naturales. Entonces, si pongamos que yo tengo una función f, una función f de x, que es n más una veces derivable. Esto es importante. Es decir, ¿por qué es importante? Si yo tengo una función que yo la puedo derivar, pero solo 3 veces, pues de alguna forma mi polinomio quedará de alguna forma reducido, o sea, no podré realmente aplicar, o sea, digamos de alguna forma, mi polinomio quedará limitado por el número de veces que yo pueda derivar, ¿vale? Por lo tanto, las funciones interesantes son las que puedo derivar tantas veces como me da la gana, ¿vale? En un entorno del punto A. Otra cosa importante, es decir, cuando yo la derive, esta derivada la voy a evaluar, así que me interesa que cuando yo la derive y la evalúe, esta función exista dentro de los reales, ¿vale? Por ejemplo, una derivada que al anularla se me quede como algo entre 0, no me interesa, porque entonces representa, quiere decir que la función no es derivable en ese punto y por lo tanto yo no puedo justificar lo que voy a justificar ahora, ¿vale? Entonces, para cualquier, esto quiere decir para cualquier valor de x cercano a x igual a a, se verifica lo siguiente, que la función, es importante, cualquier función, o sea, esta función que cumpla estas condiciones, la voy a poder cambiar por el sumatorio desde k igual a 0 hasta n de f elevado a k, ahora veremos qué quiere decir esto, evaluado, en este caso vamos a poner en a, dividido entre k factorial multiplicado por x menos a elevado a k, más un residuo. Luego hablaremos del residuo. Vale, ¿qué es cada cosa? Fijaros que según el dibujo que hemos hecho antes, yo tengo mi función, es importante que yo debo identificar todos estos elementos, la función, en este caso la que yo quiero aproximar, la debo tener. 2, debo tener el punto donde la quiero aproximar, ¿vale? Es importante que distingáis el valor del punto A de cualquier punto X, importante esto, ¿vale? Entonces, dados estos dos elementos, entonces fijaros que de entrada queda prácticamente todo determinado. Es decir, ¿qué será K? K será el número de veces que yo voy a derivar, ¿vale? ¿Cuánto será K? El número de veces que voy a derivar, ¿vale? Que K va a corresponder con el orden. Corresponde con el orden. Me dicen, escribe una función, o mejor dicho, desarrolla o aproxima una función a través de un polinomio de orden 3. Quiere decir que yo voy a tener que derivar, en este caso, tantas veces, es decir, 3 veces como el orden que me están pidiendo, ¿vale? Vale. ¿Es de 0 a 2 o de 0 a 3? Sería de 0 a 3. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que una derivada de orden 0 es no derivar directamente, ¿vale? Y ya veremos que aquí, importante notación, el 0 factorial, que sería el primer término que yo voy a encontrar, esto es 1. Por lo tanto, en realidad, por ejemplo, pongamos que k es igual a 3, lo que hemos dicho,
¿vale? Pues mi función acabará teniendo, pues fijaros, el primer término, cuando x es igual a a, claro, fijaros que lo que yo haría aquí representa que es, bueno, lo puedo poner directamente, yo podría poner la f derivada 0 veces, evaluada en a, dividido entre 0 factorial multiplicado por x menos a. ¿Qué pasa? Que esto de alguna forma, o por así decirlo, esto es, bueno, de hecho esto es elevado a 0, ¿no? Esto de aquí corresponde a como no es derivarlo, es directamente f de a, es decir, escoger la función y cambiarla por a, ¿vale? Esto es 1, esto está elevado a 0, que esto es 1, por lo tanto, este término de aquí engloba el primer término que sería el f de a, que es justamente esto de aquí. ¿Vale? Más. Ahora vendría el siguiente término, que es derivada una vez en a dividido entre 1 factorial por x menos a, elevado a 1. Más derivada 2, o sea, segunda, en a 2 factorial x menos a al cuadrado. Y la tercera sería esta. Por lo tanto, tendría 4 términos de entrada. F de a, luego viene la primera derivada entre 1 factorial por x menos a elevado a 1, la segunda derivada en a entre 2 factorial por x menos a al cuadrado, y tercera derivada en a entre 3 factorial x menos a al cubo. Fijaros, muy importante, muy importante, que lo que yo quiero obtener, yo voy a querer obtener una función que obviamente va a depender de x, pero la derivada, siempre que yo haga una derivada, la voy a evaluar. Es decir, estos términos de aquí van a ser coeficientes, números. No pueden depender de x. ¿Me seguís? El término, lo que va a dotar de x a la función, son los términos x menos a elevado a 1, x menos a elevado a 2, x menos a elevado a 3. Estos cacharros que hay justo multiplicando son valores numéricos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un ejemplo para que veáis un poco cómo sería, digamos, cuál es el mecanismo. ¿Vale? Vale. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillito. Pero es muy importante que veáis que el polinomio siempre me va a quedar como un producto. Esto en general, cuando hablamos de un polinomio, esto supongo que lo sabéis, pero un polinomio es siempre por ejemplo, un polinomio es un conjunto de monomios y cada monomio es un producto de dos términos. Uno que es un coeficiente que pertenece a los reales, es decir, cualquier número, un medio, raíz de 2, 3, 4, menos 25, un número dentro de los reales. Y el otro término son potencias de la variable de exponente natural. ¿Vale? Entonces, la suma de los monomios es lo que llamamos un polinomio. ¿Vale? Pues el polinomio de Taylor me va a quedar algo parecido. ¿Vale? Por eso digo, todos estos coeficientes, en nuestro caso, van a ser cada una de estas derivadas, excepto el primer término que no hará falta derivarlo. ¿Vale? Vale. Entonces, veamos un ejemplo. Calcular vamos a poner el polinomio de Taylor. Polinomio de Taylor de la función f de x igual a elevado a x en x igual a 0. Y vamos a poner de orden 4. De orden 4. ¿Vale? Vale, entonces, fijaros aquí, yo aquí no estoy refiriéndome, no estoy refiriendo ni a la cota de error ni a esto, ya hablaremos de esto, sino simplemente estoy diciendo, oye, tú tienes una función f de x
Bueno, lo voy a poner y así aprovechar un poco, de orden 2, ¿vale? Porque, bueno, así aprovecharé para haceros un pequeño dibujo y que cale un poco más la idea de lo que quiero hablar, ¿vale? Vale, entonces, según el polinomio de Taylor, vamos a suponer que, como hemos dicho, esta función, fijaros que la función f de x igual a elevado a x, ya podemos poner es una función continua. ¿Cómo es continua? Bueno, de hecho es continua y además es derivable. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto vamos a hacerlo un poco de momento por intuición. Una función, la función elevado a x, si la tenéis en mente, es una función que no presenta ningún tipo de discontinuidad, o sea, no es una función que en un punto, por ejemplo, en un punto, vamos a decir, dentro de los reales, se vaya al infinito. Es una función, vamos a decir, que la podemos dibujar continuamente sin tener que hacer ningún salto ni nada. Tampoco tiene ningún pico, así que podemos decir que es tanto derivable, es continuo y derivable, ¿vale? Vale, entonces, lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, pues yo voy a cambiar esta función, como hemos dicho antes, lo voy a cambiar por, estas que hemos puesto antes, que era el sumatorio de la función en derivada k veces en a, dividido entre k factorial, multiplicado por x menos a elevado a k. Desde k igual a 0 hasta n, ¿vale? En mi caso, como yo es esta orden 2, pues ¿qué voy a hacer? Pues básicamente lo primero que haré es, vale, el primer término que no es derivado, es decir, la derivada a 0, es lo que llamamos f de a. Más. El segundo término sería f' dividido entre 1 factorial por x menos a elevado a 1. Y esta una prima es este 1 aquí, que voy a derivar solo una vez. Y como es esta orden 2, pues más derivada dos veces en a, perdón, factorial por x menos a la 2. Esto es la expresión teórica de mi polinomio de Taylor, ¿vale? Vale, entonces lo único que voy a hacer ahora es, bueno, esto lo voy a pasar directamente a mi caso concreto. Entonces, como a pasa a ser 0, pues esto finalmente sería f de 0 más f' de 0 entre 1 factorial por x menos 0 a la 1 más derivada segunda en 0 entre 2 factorial por x menos 0. Una pregunta, Nacho. Pregunta. El Rn, o sea, más Rnx, ¿eso qué es? Que tienes que seguir hasta tu valor. No, esto sería, digamos, esto sería en el caso en que yo realmente quisiera comparar la función que yo tengo con mi función aproximada. Yo de aquí estoy cometiendo entre comillas un pequeño error porque estoy haciendo referencia a que esta función y esta es la misma. En realidad no. Yo aquí realmente, o aquí por así decirlo, estoy considerando que el error asociado o el error que yo cometo al cambiar esta función por lo que voy a decir ahora tiene un error cero. Esto no es verdad, es un caso ideal, ¿no? Estoy separando un poco, digamos, lo que es el polinomio de Taylor de lo que es el residuo. El residuo es importantísimo, ¿vale? Entonces, de aquí ahora, de entrada, o al final ahora, nosotros vamos a acabar distinguiendo en plan. Lo que estoy haciendo ahora Una pregunta, ahora que dice lo del residuo. Contra más veces lo haces, el residuo es menor, ¿no? O sea, el error tuyo es más pequeño. Sí. O sea, más te aproximas a la Sí, fijaros que según el dibujo que hemos hecho antes, yo primero he trazado una recta y intuitivamente veíamos que estaba separado una cierta distancia de la función real, ¿no? Entonces, claro, si esa recta la convierto en una parábola, esa diferencia se irá haciendo un poquito más pequeña. Si esa parábola la cambio por una cúbica, se irá reduciendo más. Entonces, la idea es que cuantos más términos voy colocando yo, más se va acercando y por lo tanto ese residuo, cuando n se acerca al infinito, o sea, lo he hecho infinitas veces, se acerca a 0.
Y entonces mi función y mi polinomio encajan a la perfección. Pero encajan a la perfección, repito, encajan a la perfección alrededor del punto A. Esto es importantísimo. Es decir, lo que yo, fijaros que yo aquí he cambiado, ¿no? He ido añadiendo diferentes funciones. Entonces, lo que sí, la idea es que alrededor de A yo puedo obtener dos funciones clavadas, si ese error fuera cero. Pero a la que yo me alejo mucho de A, ya no tiene por qué ser así. Ya no tiene por qué ser así, ¿vale? Entonces, ahora veréis que, digamos que la gracia de esto es definir el entorno en el que yo puedo asegurar esto, ¿vale? Vale, entonces, a partir de ahora, esto lo remarcaré un poco. Una forma rápida de definir el polinomio de Taylor es decir exactamente los elementos clave. Por ejemplo, el polinomio de Taylor se suele poner entre paréntesis defines. Por ejemplo, si esto lo quisierais pasar a programación, ¿no? Pues el polinomio de Taylor depende de la función, depende del orden y depende del punto A. ¿Vale? Entonces, n sería el orden, f es la función que especifico y a es justo el punto centrado donde yo estoy haciendo mi polinomio de Taylor, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué me quedaría esto? Bueno, pues vamos a calcularlo a trozos, ¿ve? Pero mi objetivo, acordaros, mi objetivo es, yo debo definir cuánto vale esto, cuánto vale esto, y obviamente cuánto vale este término, ¿vale? Cuánto vale esto, y cuánto vale esto. ¿Y qué pasa con x? X lo dejo tal cual, porque es que yo estoy cambiando una función por otra función. Luego, esta x cogerá el papel de decir, bueno, vale, ¿para qué me sirve que me dependa de x? Coño, porque ahora pongamos que yo en lugar de calcular, por ejemplo, una función que se aproxima a esta función, imaginemos que yo quiero, por ejemplo, a través de mi polinomio, quiero evaluar el valor de esta función en un punto cercano a 0, por ejemplo, e elevado a 0,1. Entonces, con este polinomio, que me va a depender de x, voy a poder evaluarlo, ¿vale? Pero bueno, ya entraré en esto. Pero quiero que os quedéis sobre todo con la idea general, ¿vale? General de todo esto. Vale, entonces, acordaros que mi objetivo principal era calcular la imagen de un punto cercano a través de mi función, ¿vale? Vale, ¿qué sería? Pues fijaros, ¿qué es f de 0? Pues f de 0 es coger la función y evaluarla en 0, o sea, es e elevado a 0. Y elevado a 0 es 1, así que ya tengo mi primer término, ¿vale? Remarco importantísimo es calcular los coeficientes del polinomio, ¿vale? Es lo que más me importa. ¿Qué sería, por ejemplo, f' de 0? Bueno, para calcular f' de 0 antes necesito saber la derivada. Entonces, primero voy a calcular la derivada de elevado a x, siendo f de x elevado a x. ¿Cuánto vale su derivada? Bueno, la exponencial, si vais a las tablas, su derivada es de arriba. Entonces, ¿cuánto vale la derivada en 0? Pues es elevado a 0, eso. Pero es esto lo que os decía antes. Cada uno de los coeficientes, tiene que dar valores numéricos. Porque si lo dejáis tal cual, no vais a encontrar nunca un polinomio. Es muy importante esto, ¿vale? Los coeficientes, primera derivada, segunda derivada, tercera, etcétera, deben ser valores numéricos. Por lo tanto, siempre los vamos a evaluar en el punto, ¿vale? Segunda derivada. Bueno, la derivada de e elevado a x vuelve a ser otra vez e elevado a x. Por lo tanto, y aquí ya puedo evaluar la segunda derivada que me va a quedar otra vez 1. ¿Vale? Entonces, finalmente, ¿esto cómo queda? Bueno, pues fijaros que el polinomio de Taylor de la función elevado a x hasta orden 2 centrado en el 0 es f de 0, que es 1, más f' de 1, fijaros, es 1 dividido entre 1 factorial,
multiplicado por x menos 0. O sea, este término aquí. Este de aquí. f' de 0, que es 1, entre 1 factorial, por x menos el punto a, 0. ¿Vale? Más, y ahora vendría la segunda derivada en 0, que es 1, dividido entre 2 factorial, porque lo he derivado 2 veces, por x menos 0 al cuadrado. Que aquí el 0, si queréis, lo puedes hasta quitar. De hecho, finalmente esto me quedaría arreglado, me queda 1, más 1, claro, 1 factorial es 1, 1 entre 1, 1 por x, esto me queda x. Y ahora este término de aquí, fijaros que me queda 1 entre 2 factorial es 2 por 1, que es 2, por lo tanto es una mitad de x al cuadrado. Y esto es mi polinomio de Taylor de e elevado a x de orden 2 centrado en el 0, 0. Obviamente, es importante que os fijéis en que yo debo conocer la función. Bueno, de hecho, ahora voy a hacer pequeños matices, pero para calcular el polinomio de Taylor yo necesito saber el orden, necesito saber el punto, en este caso, ese punto A, alrededor del cual yo voy a hacer mi aproximación, y yo de entrada os diría, la función, sí, pero, fijaros una cosa, si a mí no me dan la función explícitamente, si no me la dan, pero a mí me dan la función evaluada en el punto con sus derivadas correspondientes, yo tengo mi polinomio de Taylor. O sea, si a mí me dicen, dad una función f en A vale tanto, f' de A vale cuánto, f2' de A vale tanto. Si me dan todos los coeficientes, yo ya tengo mi forma de escribir mi polinomio de Taylor. Por lo tanto, el que me dé la función o no tiene relativa importancia, ¿vale? Pero de entrada, yo voy a necesitar la función, el orden y el punto, ¿vale? Y ahora fijaros que esto me queda este polinomio de aquí, y ahora la gran pregunta que yo me puedo hacer es decir, vale, esto es lo mismo que esto. Bueno, lo cierto es que no del todo. Lo cierto es que no del todo. Es decir, si yo ahora dibujo las dos funciones, a ver si consigo dibujarlas. Si yo dibujo las dos funciones, ¿vale? La función e elevado a x, cuando x vale 0, la función vale 1, y cuando la x coge valores muy pequeños hacia menos infinito, se va a 0, y cuando coge valores muy grandes, se va hacia el infinito. Por lo tanto, tendría más o menos tendría esta forma. ¿Sí? Vale. Y ahora vamos a dibujar este polinomio de aquí, de una forma aproximada. Este polinomio, si lo dibujáis, os va a quedar algo así, más o menos. Esto puede ser con algún programa o algo, pero os va a quedar algo así. O sea, la gracia de lo que estamos haciendo es que fijaros que si, este es el x igual a 0. Es decir, el punto, cuando yo digo x igual a a y esto es igual a 0, me estoy refiriendo a, en este caso, cualquier punto que está encima del eje y, ¿vale? Y entonces, lo que sí observamos es que tanto el polinomio como la exponencial, cerca de 0, y de hecho aquí en realidad se ajustaría un poquito más, O sea, cerca de 0 habría como si yo esto lo pudiera ampliar. En 0 los dos coinciden, ¿sí? O sea, aquí yo aquí tengo una. Y lo que observo es que el polinomio, tanto por la izquierda como por la derecha, coinciden en el punto, pero hay una cierta diferencia a la que yo me desplazo. ¿Me explico? Es decir, que
a la izquierda de 0 el polinomio y la exponencial están, se tocan un poco, pero están un pelín separadas, y a la derecha me pasa lo mismo. Pero obviamente en A deben tocar. Y la gracia es que esto sea esta diferencia sea lo más ligera, pues, la más diferente posible. ¿Sí? Pero fijaros que en el entorno de A, lo que yo estoy diciendo es que si cojo la exponencial y cojo el polinomio de grado 2, pues prácticamente uno sustituye al otro. ¿Vale? Y entonces, ¿por qué puede ser útil? ¿Por qué puede ser útil, por ejemplo? Esto vamos a hacer una pequeña prueba ahora con la calculadora. Coger la calculadora y vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio, ¿vale? Yo voy a calcular, ahora imaginaos que yo quiero saber cuánto va la imagen de 0,1 a través de la función, es decir, evaluando el 0,1 a través de la exponencial, y luego lo vamos a hacer a través del polinomio de Taylor, cambiando la x por el 0,1. ¿Vale? Al calcularlo por separado, es decir, elevado a 0,1, y luego utilizando este cálculo de aquí. Utilizando este cálculo de aquí. ¿Qué os da? En la primera, 1.1051. 1.1051, ¿vale? ¿Y en la de abajo? Estoy yendo. Lo mismo. Sí. ¿Os da lo mismo? Bueno, Tiene que haber una ligera diferencia. la de arriba da las decimales. Vale, decídmelos. 7, el 7 era 7 y no me acuerdo de más. Vale, pongamos que llegamos aquí. ¿Y el de abajo cuándo le da? Hasta